Bienvenidos al canal, una vez más, en el canal de Electroazul Ingeniería. Vamos a tratar el tema, uno de los tantos temas eléctricos que venimos desarrollando, que se refiere a los contactos eléctricos. En este caso en particular, vamos a ver cómo se marcan o cómo se denominan los terminales de los contactos eléctricos. Para ello, nosotros vamos a recurrir a la norma internacional, la norma europea en realidad, a la norma EN 50005. Esta norma es la que da origen o la que orienta y define de qué manera uno tiene que marcar los bornes en los contactos principales y los contactos auxiliares de un aparato de maniobra. La norma tiene como título especificaciones para aparatos de baja tensión y equipo de control para uso industrial, marcado de terminales y números distintivos y reglas generales. Ese sería el título de la norma en cuestión. Yo siempre recomiendo que cuando tenemos que profundizar sobre un tema o queremos ir a las fuentes del tema en cuestión, siempre es muy recomendable consultar las normas, porque generalmente los textos de estudio, los textos de consulta en la vida profesional, generalmente están hechos en función de estas normas. Los libros generalmente de los autores que arman estos libros o escriben estos libros, toman como base la norma, le dan una interpretación, mencionan ejemplos, y eso es lo que básicamente es un libro técnico. Así que cuando por nuestra cuenta un autor no nos satisface o no nos completa la explicación, o vemos que nos falta información, hay que recurrir a la norma. En la norma es la fuente de todas las publicaciones que se hacen a posteriori. ¿Cuál es el alcance de esta norma? ¿Qué alcance tiene? Cuando nos referimos al alcance de una norma, lo que nos está diciendo es a qué tipo de aparato se refiere, y cuál es el alcance de esa norma, es decir, entre qué límites yo me puedo mover para poder aplicar esta norma. Y esta norma dice que se aplica a aparatos de baja tensión y equipos de control para uso industrial que tengan tensiones nominales que no superen los 1000 volt de corriente alterna o 1200 volt de corriente continua. ¿Sí? Ese es el alcance, es para aparatos que están comprendidos entre estas dos tensiones, ya sea en corriente alterna o en corriente continua. Esta norma se basa en el sistema uniforme de marcado de terminales que está especificado en otra norma que es la IEC 445, que se hizo en el año 1973. Esta norma aclaraba de qué manera había que marcar. Bueno, se han ido haciendo algunas modificaciones y de lo cual ha surgido esta nueva norma que es la EN 50005. La IEC 445 del año 1973 es una norma que fue anterior a la norma la norma EN 50005. Esta norma, la EN 50005, también tiene otras normas que las complementan, que son la EN 50000
50.011 y la EN 50.012 y la EN 50.013. Estas tres normas complementan, es decir, ayudan a interpretar mejor las cosas. Por lo tanto, si nosotros tenemos alguna duda, habrá que buscarlas, encontrarlas a estas normas. Hoy en internet se las puede encontrar, se pueden adquirir también por una suma en euros o en dólares. Y si no, bueno, habrá que ingeniárselas para encontrarla en algún lugar que alguien las haya donado en forma gratuita y que las haya puesto a disposición en la nube. De lo contrario, habrá que desembolsar algún dinero para poder consultarlas. Pero generalmente es posible encontrarlas, hay que buscarlas y por ahí aparecen. Muy bien. Visto cuál es el alcance, vamos a ver los aspectos generales de esta norma. Las generalidades. Bueno, estas generalidades se refieren a cosas que tienen que quedar, que son aplicables a cualquiera de los aparatos de maniobra, ya sean contactos auxiliares o contactos principales. Y dice así la norma, que el marcado del terminal de un aparato debe estar libre de ambigüedad. Es decir, que cada marcación que se produce se debe hacer solamente una vez y no puede repetirse. Esto, libre de ambigüedad, se refiere a que nos quede perfectamente claro que ese contacto se conecta de una determinada manera y no de otra. No puede haber dos contactos con la misma nomenclatura, el mismo nombre o la misma marcación. Para el marcado se pueden utilizar números de una cifra, también pueden utilizarse de dos cifras, ya eso después lo vamos a ir viendo, y también puede ser una combinación de letras y números. Letras y números. O sea, lo que sería una nomenclatura alfanumérica. ¿Sí? Muy bien. Esos son los aspectos generales del marcado de bornes, es decir, cómo se van a marcar estos bornes de los contactos auxiliares y de los contactos principales. Vamos a utilizar en algunos casos una cifra, en otros casos dos cifras, en otros casos una combinación de letras y números, etc.